El doctor Montesano yo lo voy presentando mientras tanto. Además, hay una pregunta sobre vacunación que le voy a mencionar, doctor, para que de repente usted pueda responder en algún momento. El doctor Raúl Montesano es asesor de vacunas e inmunizaciones en la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en el Perú. Él es médico epidemiólogo y además él es mexicano, pero está ya viviendo con nosotros en el Perú por 3 años y 2 meses. Como le bromeaba antes de empezar, ya ustedes periodistas no le necesitan preguntar si probó el ceviche. Entonces, doctor, hay una pregunta que se hizo que yo aprovecharía en que en algún momento responda, que se está hablando, dice, hay una información de que las personas, no la tienen que responder ahora, pero para más adelante, para no olvidarme, que las personas alérgicas, como dice, ¿qué tan cierto es que los alérgicos a los AINES y a algunos alimentos como mariscos no pueden recibir la vacuna COVID? Se lo dejo ahí, no tiene que responderlo ahora, tal vez más adelante. Lo dejo con su exposición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a los organizadores y a la Universidad de Lima por darnos oportunidad de hablar de este tema que es tan importante, y vamos a ver que los medios de comunicación son aliados estratégicos para llevar información científica basada en evidencia hacia la población y reducir las dudas que hay en cuanto a la vacunación. Vamos a hablar esta vez de la seguridad y eficacia de las vacunas, por qué podemos decir que una vacuna es segura y efectiva de acuerdo con los protocolos establecidos. Para esto vamos a basarnos en los 4 pilares que se manejan normalmente para hablar de seguridad de las vacunas. Wow, perdón, la mascota se alborota cuando oye el... No se preocupe, doctor, pasa a todos ahora que vivimos en casa. Es el problema de trabajar en vivo. Bien, los 4 pilares se pueden manejar en distinto orden, pero son básicamente esto lo que hacen los programas de inmunizaciones a nivel mundial para asegurar una vacunación segura, el tipo de vacunas que se está manejando, lo que pasa con los ensayos clínicos y la vigilancia después de que se aplica una vacuna a nivel masivo en la población. Vamos a empezar con lo que hacen los programas. En primer lugar, señalar que las autoridades nacionales regulatorias son las responsables a nivel nacional para permitir la comercialización de una vacuna. No basta con que el laboratorio diga mi vacuna es muy buena y aquí está. Lo tiene que avalar la autoridad nacional regulatoria del país en que se produce, y esto representa una responsabilidad muy grande para el país porque está colocando todo su conocimiento para reforzar la capacidad de las vacunas para funcionar adecuadamente. Hay además autoridades nacionales regulatorias rigurosas, digamos, que son reconocidas y se manejan como referentes internacionales que avalan también los estudios de las autoridades nacionales. Entre estas está, por ejemplo, la FDA de Estados Unidos, la de Europa, la de Japón, que son autoridades con mucha capacidad y que permiten asegurar que una vacuna realmente cumple con todos los requisitos. Además, la Organización Mundial de la Salud da la precalificación de las vacunas una vez que se autorizan por las autoridades productoras para avalar y certificar que realmente se cumplen con todos los protocolos de buena producción. Y, por supuesto, la autoridad del país receptor, que es la que avala finalmente la autorización para el uso en su población.
¿Qué significa que una vacuna esté precalificada por la OMS? Es todo un protocolo en el cual la Organización Mundial de la Salud visita y monitorea permanentemente al laboratorio productor para verificar que cumple con todas las buenas prácticas de producción y todas las condiciones durante la producción se cumplen y se mantiene esta precalificación a través de visitas continuas. En la emergencia de COVID-19 se ha agilizado esta autorización por parte de la OMS con una lista para uso de emergencia. No necesariamente deben estar precalificadas las vacunas, pero se autorizan a través de esta lista, ya que la precalificación lleva varios meses. Entonces la OMS ha autorizado ya el uso de emergencia para varias de las vacunas. Y esto permite que se comercialicen a través de las agencias del sistema de Naciones Unidas, como es el Fondo Rotatorio en las Américas. Están los sistemas de farmacovigilancia en todos los países que hacen el seguimiento de la seguridad de las vacunas. Hay las políticas de frascos abiertos que indican en qué condiciones se tiene que manejar la vacuna una vez que el frasco es abierto. Todos los aspectos de inyecciones seguras, por ejemplo, el uso de jeringas especiales que garantizan la seguridad de las vacunas, los sistemas de vigilancia y análisis de los efectos adversos atribuidos a la vacuna, toda la capacitación de personal, la cadena de frío que se debe cumplir para cada una de las vacunas, particularmente con las vacunas contra COVID. Hay modificaciones importantes en las condiciones de almacenamiento y manejo de las vacunas y los equipos nacionales están preparados para asegurar una buena conservación de las vacunas. Se han adecuado los servicios de salud en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, se hace el triaje de todas las personas que se van a vacunar. Se han colocado los vacunatorios en lugares externos, no es en el vacunatorio normal, dentro de la unidad donde se vacunan. Hay los espacios y las condiciones necesarias para garantizar que la población no va a tener un riesgo de infección por aplicarse la vacuna, y todo el tema de comunicación que se ha desarrollado ampliamente. Hay mucho material sobre comunicación de riesgo respecto a la vacunación a nivel mundial. Esto está liderado por la Organización Mundial de la Salud y se han hecho muchas capacitaciones con los equipos nacionales de comunicación en todos los países. El tipo de vacuna es muy importante. Siempre manejo este ejemplo, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, en el cual hay varios genotipos del virus. Vemos que había una vacuna que maneja 2 genotipos, que son los que más producen el cáncer cérvico-uterino, la tetravalente y actualmente una nonavalente, pero la importancia de esto es que todos utilizan una partícula similar al virus, que no es el virus. En el laboratorio se ha sintetizado la espícula del virus, que todos habrán oído, que no tiene nada que ver con el virus, ni el ADN del virus, no tiene ninguna capacidad para producir la enfermedad, y además se administra junto con una levadura. Esta es la levadura con la que se hace el pan y la cerveza. Entonces esto nos garantiza que es tan buena como el pan, ¿sí? Y dependiendo de estas características son el funcionamiento, cómo actúa la vacuna para producir inmunidad y los posibles efectos adversos que pudiera haber. En cuanto a la vacuna contra COVID, hay varias plataformas. Algunas de ellas son muy conocidas, se han utilizado durante 50 años o más y son con virus inactivados, atenuados, las mismas partículas similares al virus, como la que veíamos hace un momento, subunidades de proteínas, y se está ensayando también
utilizar vacunas que ya se están utilizando, como la de sarampión y la de tuberculosis, y hay algunas plataformas que son relativamente novedosas. Lo importante es que en realidad ninguna de estas es nueva, ya se están ensayando desde hace muchos años, y el laboratorio productor tiene experiencia en el manejo de estas vacunas. Algunas de ellas ya están en uso para otros padecimientos, y es importante señalar que, por ejemplo, la de ARN o DNA nunca van a tener la posibilidad de interactuar con el DNA humano. No pueden alterar el genoma humano, actúan por otros mecanismos, entonces no es posible que se afecte el genoma humano con ninguna de estas vacunas. Otro punto es la velocidad en que se han producido las vacunas para COVID-19. Normalmente en la parte superior vemos cuál es el mecanismo normal de desarrollo de una vacuna. Puede llevar varios años, 10 años, y cada una de las fases se va haciendo con secuencias y tiempos establecidos. Y en el caso de COVID, varias de estas fases se han imbricado, se hacen mucho más rápidamente, y lo importante es saber que se cumplen cada uno de los protocolos de las fases, y incluso se maneja una cantidad mayor de personas que están participando en los ensayos clínicos, y esto ha permitido que en el curso de un año se haya podido desarrollar una cantidad importante de vacunas, y hay muchas más en desarrollo que esperamos que sean puestas al alcance del público en los próximos meses. Lo importante es señalar que la eficacia mínima que aceptó en un principio la OMS era incluso hasta del 50%. Esto quiere decir que una vacuna que tuviera eficacia del 50% en el contexto de la pandemia sería adecuada, y la seguridad no se negocia. Siempre se debe cumplir con los máximos estándares de seguridad, donde los beneficios son muy superiores a los posibles efectos secundarios que pudiera tener una vacuna. Aquí vemos un ejemplo de las vacunas que están actualmente en desarrollo, que ya están en las fases avanzadas, fase 3, incluso varias de ellas ya se están utilizando a gran escala a nivel mundial. Hay más de 150 vacunas más en desarrollo, y todo esto nos da oportunidad a tener cada vez más una cantidad de vacunas más efectivas. Quiero mencionarles algunas de las características de las vacunas con las que se puede decir que tiene un efecto adecuado. Vamos a ver, por ejemplo, la eficacia en las vacunas contra viruela, sarampión o polio, con las cuales se ha logrado eliminar estas enfermedades. Tenían una eficacia muy alta, 95, 98%, y la vacuna contra SARS tiene en este momento eficacias alrededor del 90, 95%. La seguridad tiene que ser alta en todas las vacunas. La accesibilidad es la disposición al público es alta con las primeras vacunas, y es intermedia en este momento dada la capacidad de producción y la necesidad de aplicarla en distintas fases de vacunación. Vemos que todos los países están aplicando fases de acuerdo al riesgo de la población a vacunar. De accesibilidad se refiere al costo. En este momento los costos para la vacuna COVID son muy variables, desde $4 hasta $30, $35. La aceptabilidad en la población es muy importante. Pongo aquí que es desconocida, y sabemos que hay una proporción de la población que tiene todavía desconfianza sobre el uso de las vacunas. Entonces, de esto va a depender mucho el resultado final de la vacunación. ¿Cuánto dura la inmunidad? Es permanente para la mayor parte de las vacunas. La de influenza la tenemos que recibir cada año porque cambian las cepas que están circulando, y es desconocida en este momento. Tenemos apenas 2 meses
utilizando las vacunas, y hay alguna información en este sentido. Las dosis necesarias pueden ser 1, 2 o 3, y no sabemos si se requerirán refuerzos. La población objetivo en este momento son particularmente mayores de 18 años, ya se están haciendo ensayos en poblaciones menores. Sabemos que las mujeres embarazadas o que están lactando y los grupos con comorbilidades de riesgo se pueden vacunar con prácticamente todas las vacunas. Y algo importante es el espectro de protección. ¿Qué significa? Es si puede evitar la infección, la transmisión, el estado de portador y la enfermedad. Vemos que las vacunas que utilizamos regularmente tienen todos estos efectos. Es una protección total. Algunas evitan solamente la enfermedad, no el estado de portador, por ejemplo, y no sabemos el funcionamiento final de las vacunas contra COVID. El estado de portador, por ejemplo, la de tosferina, no puede evitar el estado de portador. Los reservorios, sabemos que tétanos, la bacteria, la bacteria está presente en todos lados. En cualquier lugar podemos aislar la bacteria, y no sabemos la condición de reservorios en vacunas contra COVID. Sabemos que es de origen animal, entonces hay reservorios abiertos permanentemente. Y finalmente, si una vacuna puede eliminar una enfermedad, la viruela fue ya eliminada, la polio y el sarampión han sido eliminados en las Américas hace ya algunos años. Algunas no pueden eliminar por los mecanismos, cómo funcionan, no pueden eliminar las enfermedades, y no sabemos en este momento cuál va a ser el efecto a largo plazo de las vacunas, aunque ya hay algunos datos muy interesantes. Y lo que sabemos de los ensayos clínicos. Ya todos hemos escuchado sobre las fases. Es importante que en los ensayos con la vacuna contra COVID han incluido una cantidad superior de voluntarios participando en todos los ensayos, y todas las vacunas cumplen con todos los parámetros de los ensayos. No se saltan ningún paso, y se asegura que se cumplan todos los protocolos de los ensayos clínicos para todas las vacunas, y es cuando una autoridad nacional y las autoridades internacionales pueden avalar el uso de una vacuna. Un aspecto importante para valorar la seguridad y eficacia de las vacunas es la tasa basal. Esto, usando un ejemplo, digamos, en población normal hay 8 casos, digamos, de diarrea cada 1000 niños en un tiempo dado, cada semana, digamos, ¿sí? Hay 8 casos de diarrea en niños menores de 5 años en una población X, y cuando se administra la vacuna se incrementa en 2 casos más, hay 10 casos, y entonces estos 2 casos que hacen la diferencia son los que pueden ser atribuidos a la vacuna. Esto es la tasa basal y el efecto con un agente nuevo que podría ser la vacuna, y es lo que se puede atribuir a la vacuna en sí. Y esto tiene mucha importancia, por ejemplo, para saber que hay un cuadro de Guillain-Barré cada 100,000 habitantes menores de 15 años al año, ¿sí? Y esta es la tasa basal de Guillain-Barré en una población. Hay zonas en el país, sabemos en la costa, que cada año se ha registrado un incremento de Guillain-Barré. Entonces, al conocer esta tasa basal, podemos medir si efectivamente la vacuna tuviera un efecto en incrementar esa tasa. Sabemos, por ejemplo, que entre el 3 y 6% de los niños que nacen en todo el mundo pueden tener alguna malformación congénita. Entonces, cuando haya algunas malformaciones después del uso de la vacuna, tenemos una tasa basal que nos indica cuál es la situación normal. Y en menores de 1 año hay en promedio 2 casos de diarrea al año. Y si vacunamos a los niños al nacer 2, 4 y 6 meses, evidentemente muchos de esos cuadros de diarrea van a coincidir con fechas de vacunación, y no necesariamente
es un efecto de la vacuna el que aparezca un cuadro diarreico. Y un ejemplo muy claro es si le decimos a toda la población en Perú que beba un vaso de agua hoy en la noche, mañana va a haber mortinatos, va a haber infartos, va a haber niños con malformaciones congénitas, va a haber todo lo que pasa siempre, y evidentemente no es por el vaso del agua, aunque haya sido un efecto que se introdujo en la población. Entonces, para eso se utiliza las tasas basales, para saber cuál es la causalidad. Y tenemos principios de causalidad que se analizan tanto durante los estudios en el desarrollo de las vacunas, en las fases de desarrollo, como en la vigilancia posterior. Uno es que los efectos sean consistentes, es decir, si se encuentra que la vacuna contra coronavirus produce anafilaxia en una población, en un porcentaje de la población, en un país X, en Europa o en Estados Unidos, algo similar tendría que pasar en el resto del mundo. Sí, hay consistencia en los resultados de los estudios en distintos puntos. Hay una asociación estadística que permite ver que hay una relación dosis-respuesta con la vacuna en estudio. Los efectos son específicos. Vamos a poner, por ejemplo, si me ponen la inyección en el brazo izquierdo, me tiene que doler el brazo izquierdo, no me puede doler el brazo derecho, y hay una relación temporal entre el acto de vacunación y la aparición de los efectos adversos. Por ejemplo, un cuadro de anafilaxia aparece normalmente en las 2 horas siguientes a la aplicación de la vacuna, y un cuadro de Guillain-Barré no puede aparecer antes de 2 semanas, porque el Guillain-Barré es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, no puede ser inmediato, ¿no? Y la plausibilidad biológica es la posibilidad coherente de que el efecto sea causado por la vacuna. Por ejemplo, no podemos decir que una malformación congénita sea causa de la vacuna contra COVID-19 o la vacuna contra VPH, porque la vacuna no tiene posibilidad de causar efectos sobre el ADN o la gestación, ¿no? Y, por ejemplo, algo que suena burdo, pero tampoco se puede poner un chip en una vacuna para que nos controle posteriormente, que es uno de los rumores que se han manejado mucho alrededor de la vacuna contra COVID-19. Sabemos que todas las vacunas tienen un riesgo. Hay un riesgo conocido para cada una, está medido, está publicado, todo el mundo lo sabe y se asume como resultado del ejercicio de vacunación. Por ejemplo, la vacuna oral contra poliomielitis puede producir un cuadro de polio paralítica en cada 3.4 millones de personas vacunadas, de niños vacunados. Esto varía con los países, puede ser hasta cada 13 o 17 millones. La vacuna contra pentavalente produce dolor e inflamación en el 50% de la población, convulsiones, se registran 750 casos por cada millón de dosis. Disculpe, lo voy a interrumpir solamente por honor a que la información llegue bien a la gente, porque creo que acá podría haber una confusión. Cuando dice en cada 3.4 millones, se refiere que luego de ponerle vacuna a 3.4 millones de personas, una persona podría tener, ¿cierto? Exacto, exactamente. Sí, porque Sí. podría interpretarse más bien que hubo 3.4 millones de personas, y no todos acá están familiarizados con el lenguaje de los ratios. Entonces, digamos, lo que se refiere es que 1 de cada 3, 4 millones, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Gracias, Disculpe que gracias. lo interrumpa, pero creo que es No, importante para evitar claro, desinformación. claro, claro. Es fundamental para este análisis de riesgo-beneficio. Con la vacuna contra sarampión hay un sarampioncito, una ronchita febrícula en el 10 al 15% de los niños que la reciben. La vacuna contra papiloma puede producir el cuadro de angustia donde las niñas se desmayan, y puede ser en grupos. Si se hace la vacunación en escuelas, se ha registrado 8.4 casos
cada millón de niñas vacunadas. Y la de COVID, inicialmente se registró una frecuencia de anafilaxia, cuadros de anafilaxia, 11 cada millón de dosis. Esto fue inicialmente en Estados Unidos, en la primera semana después de su utilización. Estos valores han bajado. En ese momento era 7 por cada millón en Europa, y actualmente se registran 4. Es decir, se tomaron medidas y precauciones para buscar antecedentes de anafilaxia en las personas vacunadas, y actualmente es alrededor de 4 por cada millón de dosis. Hay ese riesgo, se conoce y lo manejan los servicios de salud. Vamos a ver más adelante. Aquí está el estudio publicado por el CDC de Estados Unidos, donde reportan esa frecuencia de casos de anafilaxia. Hay otro estudio que se mencionó mucho en la vacunación en las casas de reposo en Noruega. Reportaron 23 muertes después del inicio de la vacunación en personas severamente frágiles. Son adultos mayores que están en estas casas de reportes. La Comisión de Seguridad de las Vacunas de la OMS hizo un estudio y la conclusión es que no hay un riesgo mayor de muerte en esta población como efecto de la vacuna, y se demostró que cerca de 300 personas de estos grupos mueren cada semana en estos centros de Noruega. Entonces, no hay una asociación real entre este efecto de estas muertes y la vacuna, y aquí se ve la aplicación práctica de las tasas basales. Quiero mencionarles el beneficio de las vacunas que se están utilizando actualmente en el país en los programas de vacunación infantil. Esto es una estimación que se hizo para el 2020, suponiendo qué sucedería a los niños menores de 5 años, que nacen alrededor de 530,000 niños cada año en el Perú. ¿Qué sucedería si no existieran las vacunas? Por ejemplo, viruela, enfermarían en los primeros 5 años de vida el 95% de los niños, representa 503,000 casos. De ellos moriría el 25%, 125,000 muertes, y de los sobrevivientes el 3% tendría una secuela importante. Polio paralítica, prácticamente nos infectábamos todos durante los primeros 5 años de vida, pero el 1% tenía un cuadro de poliomielitis paralítica, el 10% moría, y de los sobrevivientes el 95% tenían secuelas evidentes de por vida. Sarampión, la frecuencia es similar que la de viruela, el 95% enfermaría de sarampión durante los primeros 5 años de vida, el 10% de ellos moriría, 50,000 muertes, y 1% tendría algún tipo de secuela. Estas 3 enfermedades están eliminadas o erradicadas a nivel mundial, y vemos cómo para el resto de las vacunas hay una tasa de incidencia, número de casos anuales, las defunciones en total y las discapacidades, todas ellas son un número importante de enfermedades graves, y gracias a la vacuna se evitan alrededor de 1,5 millones de casos de enfermedades graves, con cerca de 200,000 muertes anuales que habría si no hubieran las vacunas, y tendríamos más de 21,000 casos de secuelas importantes si no existieran las vacunas. Entonces, este es el beneficio de las vacunas en el programa infantil, y ya vimos cuál es el riesgo de la vacunación. Y aquí un dato importante, la rubiola se declaró eliminada a nivel mundial en los años 80, cumplimos recientemente 40 años de la erradicación de la viruela. Era una enfermedad devastadora, mataba alrededor del 25% de la población mundial, y cuando la trajeron los españoles a América, se estima que el 90% de la población indígena murió como consecuencia de su primer contacto con viruela, porque no tenían el antecedente histórico de contacto con el virus, ¿sí? Y aquí ponemos la foto o el dibujo, pintura
del doctor Jenner, quien descubrió la vacuna. Fue la primera vacuna utilizada a nivel mundial en 1700, y es toda una historia, el desarrollo de la vacuna y después la eliminación y erradicación de la viruela en el mundo. Tenemos otra fotografía emblemática del último caso de poliomielitis en el continente americano, y aquí va de la mano con el doctor que lo atendió, un prestigiado epidemiólogo peruano, y esta es una fotografía histórica también. Y vamos a analizar entonces con estos datos cuál es el riesgo-beneficio en la vida real de la vacunación contra COVID. Vamos a suponer que efectivamente hay 11 casos de anafilaxia cada millón de dosis. Si se vacunan a los 30 millones de habitantes del Perú, tendríamos en total alrededor de 330 casos de anafilaxia como efecto de la vacuna, de acuerdo a esta Doctor, frecuencia. disculpe, ¿qué es anafilaxia? Hace rato estaba comentando lo de anafilaxia. Sí, es un cuadro alérgico grave que pone en riesgo la vida. Realmente es un cuadro de alergia muy rápido que puede causar la muerte por obstrucción de vías respiratorias y una afectación de varios de los sistemas cardiovascular, pulmonar, y es una situación realmente grave. Digamos que es una alergia grave a alguno de los componentes de la vacuna y que puede tener esta frecuencia, ¿sí? O sea, lo que dice, disculpe que lo interrumpa, yo quiero hacer acá muy preciso y por eso me meto, porque no todos están familiarizados con el lenguaje estadístico. Lo que está diciendo es que si vacunamos 30 millones de habitantes en el Perú, quizás 330 casos solamente de anafilaxia podrían aparecer. Sí, eso es de acuerdo a esta frecuencia, que en realidad es menor. En este momento se sabe que es menos. Hay menos de 11 casos por cada millón de dosis aplicadas, pero vamos a utilizar este valor. La mascota sigue inquieta. Vamos a utilizar este valor para el ejercicio, el ejemplo que les quiero presentar. La anafilaxia no necesariamente es mortal. Si no se atiende, la mayor parte de los pacientes de los casos podrían fallecer, pero los equipos de vacunación cuentan con un kit de emergencia con el cual pueden administrar medicamentos que revierten el efecto de la anafilaxia y no tiene por qué morir nadie de este cuadro en el país, ¿sí? Esto lo confrontamos con la frecuencia de COVID actualmente. Este es un recorte periodístico de hace unas semanas. Decía, en el mes pasado, fue enero, se perdieron 3.300 vidas como causa de coronavirus. Todos los indicadores estaban empeorando y el promedio de muertes al día era 280. En realidad, actualmente está alrededor de 200 muertes al día, y con estos datos podemos aseverar que la probabilidad o riesgo de morir por COVID al no vacunarse es 3.000 veces mayor que la probabilidad de tener un cuadro de anafilaxia, ¿sí? Entonces, con esto vemos realmente cuál es el riesgo y beneficio de la vacunación, el riesgo al vacunarse, cuál sería, y el riesgo por no vacunarse. Si se aplica este análisis a los mayores de 60 años, el riesgo de morir como resultado de la infección por COVID es 12.000 veces mayor. Entonces, dicho de otro modo, doctor, disculpe que lo interrumpa otra vez porque este dato es fundamental, es sí, que si mi papá, que tiene alrededor de 90 años, no se vacuna, su probabilidad de morir si es por adquiriendo COVID es 12.000 veces más. Se multiplica por 12.000 la probabilidad de que él se muera. Sí, pero aquí solo comparamos la probabilidad de muerte, digamos, por COVID
contra la probabilidad de muerte por la vacuna, por un cuadro de anafilaxia, ¿sí? El riesgo de morir por COVID está alrededor del 3% en la población general, alrededor del 17% en poblaciones mayores de 60 años, ¿sí? 17 de cada personas que enferman mayores de 60 años van a morir por COVID, ¿sí? Este es otro tipo de análisis, esta es la probabilidad de que hubiera un efecto adverso por la vacuna comparado con la probabilidad de muerte por no vacunarse al enfermar por COVID, ¿sí? Entonces es un riesgo mucho más alto el que tiene la gente de morir por COVID que de morir, por ejemplo, por anafilaxia al ser vacunado, ¿no? Y este riesgo de muerte por anafilaxia es prácticamente cero. No tendría que morir nadie por anafilaxia, ¿sí? Y pongo estos datos que son muy impactantes para que la gente conozca realmente cuál es el riesgo al vacunarse y cuál es el riesgo al no vacunarse. Estos datos nos ayudan a la toma de decisiones en cuanto a la duda de si me vacuno o no, que dicen que da anafilaxia. Entonces es contundente el riesgo y el beneficio de la vacuna en cuanto al riesgo de no vacunarse, ¿sí? Por eso pongo este ejemplo. Si quieren lo podemos comentar también más adelante. Y finalmente, ¿qué significan los estudios postmercadeo? Ya que una vacuna se empieza a utilizar de manera masiva en la población, se mantienen la vigilancia de los efectos adversos y todos los resultados de la vacunación a nivel mundial, ¿sí? Las reacciones adversas más importantes se conocen durante los ensayos clínicos, pero las que son más raras se conocen durante los estudios por mercadeo, y el cuadro de anafilaxia es un ejemplo claro en este sentido. En los ensayos clínicos no se detectó anafilaxia, y ya en el uso en la población a nivel masivo se detectó que un porcentaje muy pequeño podría desarrollar anafilaxia. ¿Qué se hace con los estudios de farmacovigilancia posterior a la introducción? Hay siempre grupos de estudio científico que están analizando cuáles son los efectos posteriores a la vacunación, y aquí vemos un ejemplo donde un grupo en Estados Unidos identifica que hay eventos extremadamente raros que deben ser valorados contra los beneficios, ¿sí? Siempre se está estudiando cuáles son los efectos y se reportan. Este es un ejemplo de el análisis en Cuba, donde se reportaron 11 defunciones cada 45 millones de dosis administradas de todos los biológicos, y el análisis es nuevamente que hay efectos raros, severos, pero que son muy superiores los beneficios de las vacunas en la población infantil. Prácticamente se han controlado todas las enfermedades inmunoprevenibles en Cuba gracias a las vacunas. Y hay grupos especializados como el grupo de Brighton que se dedica a diseñar los protocolos para analizar esta asociación entre vacunas y efectos adversos. Por ejemplo, este es el protocolo para estudiar los efectos de la vacuna del componente de parotiditis y meningitis asépticas en los niños. Y todos los resultados se publican. Por ejemplo, esta es una vacuna contra influenza que no se utiliza en el país, pero en el cual se encontró que produce narcolepsia. Narcolepsia es una situación en la que la persona no puede controlar el sueño. Se queda dormido en la oficina, en una charla en internet, manejando, en el comedor, ¿sí? No puede controlar el sueño y se queda dormido. Y este estudio demostró que hay un riesgo 2 a 4 veces mayor entre las personas que reciben esta vacuna. Entonces, esto lo publica la OMS como parte de su sistema de información. Otro ejemplo importante fue la vacuna contra rotavirus, la primera vacuna que salió al mercado,
ya en su uso a nivel masivo, el CDC de Atlanta encontró una relación entre invaginación intestinal y la primera dosis de la vacuna. La invaginación intestinal es que el intestino se tapa, queda tapado, hay contracciones más intensas y hace que el intestino quede paralizado, digamos, y es una situación que pudiera ser grave y requerir atención inmediata, incluso cirugía. Al publicarse estos resultados, el laboratorio retiró la vacuna del mercado. No fue necesario que nadie le dijera nada más. El más interesado en que su vacuna sea segura es el laboratorio productor y la retiró inmediatamente del mercado, y las nuevas vacunas contra rotavirus ya no tienen este problema. Este es un ejemplo. En Perú, una vacuna contra difteria y tétanos que se compraba a través del fondo rotatorio. Se hizo un estudio por el equipo de seguridad de las vacunas de la OMS y concluyó que había un riesgo importante con esta vacuna y recomienda que los lotes sean retirados de circulación y destruidos por el fabricante, ¿sí? Esta vacuna ya no se utiliza en el fondo rotatorio desde que tuvo este problema. Lo que les quiero mostrar es que efectivamente la vigilancia farmacológica post-mercadeo es una realidad y funciona, y es lo que nos permite detectar este tipo de problemas. Y en el contexto de COVID hay todo un movimiento a nivel mundial para fortalecer la vigilancia post-mercadeo. Hay un sistema regional y mundial de vigilancia de efectos adversos y otros efectos que pudieran ser de interés, donde hay participación mundial con protocolos muy bien diseñados y toda una serie de documentos y de información para las autoridades nacionales regulatorias y los sistemas de vigilancia en los países. Hay además protocolos específicos, por ejemplo, para la vacunación en trabajadores de salud, que a nivel mundial son los primeros que están siendo vacunados y que permiten un seguimiento más adecuado por la profesión y porque están cautivos, digamos, en unidades de salud para adultos mayores de 65 años y para embarazadas, ¿sí? Hay estos protocolos especializados y se está generando una red mundial de hospitales centinela para la vigilancia de efectos adversos. Vemos aquí que Perú va a tener una participación importante y hay una serie de herramientas y protocolos ya diseñados para que se realice esta vigilancia de manera estandarizada a nivel mundial. Disculpe, si podemos ir cerrando para entrar a las preguntas. Sí, voy a avanzar muy rápido. Les quiero comentar unos puntos sobre la eficacia. En primer lugar, hay varios temas de eficacia que se pueden medir. Se puede evitar la infección, la transmisión, la enfermedad, y ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%. Esta es la forma en que se calcula la eficacia, es la tasa de ataque entre los vacunados y no vacunados. Se aplica la fórmula y en este ejemplo, por ejemplo, tenemos la eficacia de la vacuna con un 79%, que es la eficacia que tiene la vacuna de Sinopharm que se está utilizando actualmente. La eficacia depende de muchos factores, entre ellos las coberturas que se tiene en la población. Si una vacuna tiene eficacia del 80% y vacunamos al 80%, entonces hay una eficacia poblacional del 64%, y también depende de las personas, de los grupos que estamos vacunando. Si vacunamos solo al personal de salud, hay una eficacia del 16%, y si vacunamos a toda la población mayor del 98%, tenemos una eficacia del 98% a nivel poblacional, ¿sí? Toda la eficacia depende también de cómo funcionan las vacunas, y un ejemplo muy rápido de qué significa la eficacia. Si tuviéramos una vacuna del 95% de eficacia, con coberturas del 95% en los tres primeros ejemplos, y solo vacunamos al personal de salud,
la eficacia o eficiencia en la población sería del 15%, no podríamos hablar de inmunidad de rebaño, pero si vacunamos a toda la población mayor de 1 año, alcanzaríamos 88%, y vemos el ejemplo de la vacuna Sinopharm. Si vacunamos al 16%, solo al personal de salud, solo tenemos 10% de eficacia en la población, y si vacunamos a toda la población mayor de 1 año, nos acercamos mucho a la inmunidad de rebaño. Entonces, la eficacia y la cobertura son determinantes para el efecto final de las vacunas, y aquí vemos ejemplos de algunas enfermedades que fueron erradicadas en distintos tiempos gracias a las vacunas, y con COVID hay muchas dudas todavía de cómo va a funcionar, pero también tenemos información importante ya al respecto. Por ejemplo, este recorte dice ninguna señal de alarma con la vacunación contra COVID, y se comparan las muertes provocadas en Estados Unidos por COVID contra las muertes en las 3 guerras que se mencionan aquí. Ya rebasó esta incidencia. Las muertes en distintos países por COVID durante el 2020, ¿sí? Y ¿cuál es la distribución actual de vacunas? En realidad, en este momento debe haber alrededor de 300 millones de dosis aplicadas a nivel mundial, y vemos cuáles son los países que tienen mayor cobertura y uso. Algo muy importante, nadie ha muerto como consecuencia de la vacuna, de acuerdo con la información de los sistemas de vigilancia. Algunos de los efectos ya demostrados, vemos una reducción en la incidencia de la enfermedad muy importante entre los vacunados en comparación con los no vacunados en los ensayos clínicos, que es mucho más importante después de la segunda dosis, ¿sí? Aquí vemos la frecuencia observada con 2 de las vacunas en los días siguientes, y prácticamente desaparecen los casos entre los vacunados. Efectos importantes, por ejemplo, en Inglaterra e Israel, que son los que han alcanzado coberturas más rápido, una reducción importante en la presencia de nuevos casos, hospitalización y muerte. Estos ya son efectos a muy corto plazo en estos países. Vemos la eficacia reportada para algunas de las vacunas para prevenir la infección, el cuadro sintomático, hospitalización y enfermedad grave, y de acuerdo con esta otra fuente, todas estas vacunas tienen una eficacia del 100% para evitar cuadros graves y muerte. Para finalizar, solo quiero señalar el efecto de la infodemia en la vacunación y en todas las actividades en salud pública. Este es un grabado de 1700, donde ponen al doctor Jenner aplicando la vacuna, y decían que los que se vacunaran les iban a salir cuernos y vacas por todos lados. Les garantizo que nadie le salieron cuernos y vacas en 200 años de vacunación, y gracias a la vacuna del doctor Jenner se eliminó la rubiola, la viruela. Sin embargo, persiste muchas dudas e incertidumbres respecto a la vacunación. En este ejemplo, el 25% no se vacunaría y el 22% no estaba seguro, y vemos que esta actitud respecto a las vacunas es muy diferente. En Francia hay todo un movimiento antivacunas y el 40% de la población no está dispuesta a vacunarse. Esta es una encuesta que se hizo en el país, aquí en Junín, y se determinó que el 19% del personal de salud no estaría dispuesto a vacunarse. Tenía dudas sobre todo sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. Afortunadamente tuvimos oportunidad de dar esta charla unos días antes del inicio de la vacunación, y el resultado fue que de casi 3,000 médicos y personal de salud que se vacunaron, solo 2 rechazaron la vacunación cuando se informaron de cuál es la eficacia y seguridad de las vacunas. Y regresamos aquí a nuestro cuadro de las características de las vacunas. Reconocemos que hay mucho por conocer,
pero se sabe ya que las vacunas son seguras y eficaces, reducirán la mortalidad, la carga de los servicios de salud, la transmisión. El impacto será a mediano o largo plazo de acuerdo con la capacidad de vacunación, las coberturas y sobre todo que cada vez estamos más cerca de la vacuna perfecta como la vacuna contra viruela que desarrolló el doctor Jenner, y las alianzas con los medios de comunicación y líderes de opinión son críticas para el éxito de la vacunación. Y finalmente, unos pensamientos de nuestro director de la OMS, el doctor Terros, donde hace algunos señalamientos sobre la importancia de la vacunación y de que todos estemos protegidos lo más pronto posible. Gracias, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Le hago unas cuantas preguntas así de frente, casi como un ping-pong, para que me pueda ayudar. A pesar de toda la explicación que ha hecho, que a algunos les quedó claro, quiero que sea muy preciso. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna de Sinopharm, por favor? Porque la gente sigue preguntando sobre la noticia de ayer de un medio que dijo que es 33%. Wow. No, terrible esa información, no tiene ninguna validez científica, es una noticia que apareció en un diario, no está avalada por nadie, y los estudios en los demás países indican que la eficacia de Sinopharm es alrededor del 79.3%, ¿sí? Y vemos que esta eficacia es adecuada si tenemos buenas coberturas con el ejemplo que les puse. Perfecto, claro. Ese 79% se va alcanzando en cuanto más gente se vacune. No es que a mí me vacunan y inmediatamente tengo 79%. Así es, ¿cierto? Necesito que más gente se vacune para poder alcanzar a ese nivel de protección. Exacto. ¿Así es? Ese 79% es de la población que se vacuna. No es individual. 79% de la población. Sí. No es individual, es 79% cuando todos estemos vacunados. Por eso es tan importante seguir vacunándonos. Buenísimo. Otra pregunta, doctor. Acá dicen de que incluso han puesto un link donde dice que en medios ingleses se ha hablado de que la vacuna de Pfizer puede provocar aparición de ganglios en el área de las mamas y recomiendan no realizarse mamografías o ecografías por su aplicación. También hay otra pregunta sobre los mariscos, que si uno es alérgico a los mariscos se puede vacunar. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, vemos de nuevo la importancia de las tasas basales. Si estudiamos la frecuencia de infarto al miocardio, seguramente con la vacuna, con cualquiera de las vacunas que se esté utilizando, alguien va a encontrar que hay muchos infartos del miocardio, pero siempre hay muchos infartos del miocardio. No quiere decir que sea por la vacuna. Entonces, esto es parte de la importancia y la metodología del análisis de causalidad con las vacunas. Y la otra pregunta era... en realidad eso también sobre la alergia a los mariscos. Sí. Si vemos, probablemente esa tasa tal vez de 4 por cada millón de dosis sea inferior incluso a la tasa de anafilaxia o alergia a mariscos o algunos medicamentos, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es que al vacunarse, con esa vacuna en particular, se está indagando si la persona tiene antecedentes de anafilaxia con cualquier otra vacuna o con los componentes conocidos de la vacuna, ¿sí? Esto permite reducir la frecuencia de anafilaxis y por supuesto también hay una atención especial si la persona refiere que es alérgica a algún medicamento o alimento, por ejemplo. Se mantiene en observación durante 30 minutos para asegurar que no hay un cuadro alérgico y, insisto, los equipos de vacunación tienen los kits de emergencia en caso de que se presentara realmente un cuadro alérgico o anafiláctico, pueden atenderlo inmediatamente y no va a haber ningún problema. Pero además, como usted dijo, va a ser
300 de cada 30 millones. Exacto, Más, ¿no? exacto, exacto. O sea, tampoco, digamos, la proporción es bien pequeña, pero puede ser que pase. Una pregunta muy concreta a alguien, en realidad estamos un poco fuera de tiempo, pero me parece importantísimo. Dice alguien, si ya tuvo COVID, igual se puede vacunar, se debe vacunar. Sí, 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 definitivamente. Actualmente la indicación es que reciba el esquema normal, pero de acuerdo con lo que se está conociendo de la infección, de la inmunidad natural por la infección y del efecto de la vacuna, hay algunas propuestas, por ejemplo, que las personas que hayan tenido COVID y que se haya demostrado por laboratorio que realmente tuvo COVID, se puede retrasar su vacunación hasta 6 meses. La infección confiere inmunidad al menos durante 6, 8 meses. Entonces podría retrasarse su vacunación y eso permitiría el uso de esas vacunas en las poblaciones de riesgo. Y también se menciona que con una sola dosis sería suficiente en estas personas que tuvieron COVID porque ya tienen para anticuerpos. tener una respuesta inmune a largo plazo. Disculpe que lo interrumpa, pero lo que pasa es que estamos un poco con los tiempos y yo sé que hay mucha información. Hay una pregunta que hace además el profesor Hernán Chaparro acá y dice, digamos, vamos a volver al tema del Sinopharm y del 79% versus el 33%. Creo que quedó claro lo que usted dice, es 79%. La pregunta inmediatamente después es, ¿y de dónde sale ese 33%? ¿Qué significa? No tengo la más remota idea. Así de concreto. Digamos, él puede decir que salió de cualquier lado, pero no tiene ninguna validez. Sí. Yo puedo decir que tiene eficacia de 150% y lo pongo en un periódico y alguien me lo va a creer, ¿no? Por eso la importancia de basarse en información científica validada. No podemos hacer caso a esa noticia ni a que la vacuna puede tener el chip de Bill Gates o que produce ganglios, ¿no? Solo debemos creer en la información científica validada con los estudios correspondientes. Doctor Montesano, me quedo con una idea además que es el tema de la causalidad. Si todos nosotros los que estamos acá tomamos un vaso con agua en este momento y después a mí en la tarde me da un paro cardíaco, no quiere decir que el agua me provocó el paro cardíaco. Evidentemente. Quiere decir que la probabilidad que a mí me dé un paro cardíaco estaba ahí más allá de que haya tomado ese vaso con agua. Sí, exacto. Es por eso pongo el ejemplo, porque ahí se ve que realmente no hay una causa-efecto entre el vaso de agua y todos los eventos que se pueden ver en los siguientes días, semanas o meses con el vaso de agua. Es evidente que no va a provocar estos efectos, pero se pueden asociar temporalmente y maliciosamente a el vaso de agua o a una vacuna, ¿no? Que es el mismo ejemplo con la ivermectina, ¿no? Que mucha gente toma ivermectina y que después esa gente, coincidentemente, no presente, sea asintomática, no quiere decir que una cosa llevó a la otra. Simplemente pasaron a la vez. Es el mismo ejemplo con el agua.